Hola, buenas tardes. Acá estamos con Wilson. Vamos a contarles hoy un caso real que le ocurrió a un ingeniero amigo, el ingeniero Guardiola, y que pienso que les puede ser útil porque muestra la forma en cómo se pueden ir desarrollando los conceptos haciendo y cómo realmente se van encontrando las soluciones a medida que uno va desbrozando el problema y encontrando por dónde puede pasar. El caso es muy simple. A este amigo resulta que lo habían nombrado director general de una empresa de calzado deportivo. Estaba en otro puesto, estaba con otras obligaciones y otras responsabilidades, entonces se encuentra de repente con los problemas que, digamos, involucran a la dirección general de la compañía. Entonces, principalmente los problemas eran financieros, o sea, vámoslo acá. Entonces, arranca y yo para ponerlos no lo hizo exactamente así, porque no manejaba estas cuestiones, pero yo para que usemos algún concepto que venimos usando antes. Entonces, resulta que, ¿por qué tenía problemas financieros? Principalmente porque tenía unos plazos de cobranza muy largos. Si bien no estaban mal sus ventas, las ventas estaban más o menos parejas, pero cada vez se le iban alargando más los plazos de cobranza, lo cual hacía que el capital de trabajo que tenía en juego era cada vez mayor. Ustedes acuérdense que teníamos, este era el balance, acá hay un rubro que se llama cuentas a cobrar, y esto se le estaba yendo para arriba, en detrimento de esta parte de arriba, que es el dinero, la caja, que es la que realmente genera problemas financieros. Entonces tenía que andar todo el tiempo mendigando por los bancos a ver si le compraban cheques, si le daban créditos, si esto, lo otro, porque esto cada vez se le hacía más grande. Entonces empezó a pensar, y entonces empezó a averiguar de dónde podía venir el problema este. De dónde podía venir el problema este de que siempre tenía problemas financieros. Entonces, digamos que empezó a analizar desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de las cobranzas, y resultó ser que, ¿qué pasaba? Estas cobranzas, que cada vez eran más largas, provenían de que el plazo que normalmente se tomaban los clientes, se lo tomaban desde el día que le completaban el pedido. Vamos a hacer un paréntesis ahora y vamos a contarles cómo es este escenario. El tema es así. Esta era una fábrica que fabricaba calzado deportivo, específicamente para jugar al fútbol. Fabricaba este producto. ¿Cómo se vende este producto? Este producto se vende por talle. O sea, imagínense que ustedes tienen todos los talles, pongámosle el talle 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Y cada uno con su medio punto. Y tenía, para hacerlo simple, vamos a poner 4 productos nada más. Un producto estándar, un producto premium,
producto especial y un producto high-end. Digamos, se podría poner el nombre, pero vamos a ponerlo así, el estándar, el premium. Entonces, los vendedores tomaban los pedidos y le pedían a los clientes cuántos números quería de cada par, y generalmente era de los números bajos: 1, 1, 3, 3, 6, 6, 5, 5, 3, 3, una cosa así. O sea, imagínense que esto va llevando una forma como de curva. ¿Por qué? Porque los números más comunes están en el medio. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que los clientes llenaban esta planilla con todos los modelos y entregaban el pedido a la gente de administración de ventas, y la gente de administración de ventas preparaba los pedidos. Muchos de estos no los podía entregar porque le faltaba algún número, le faltaba este, o le faltaba este, o le faltaba este, o alguno. Entonces, generalmente, por cada pedido completo se hacían 3 o 4 entregas. 3 o 4 entregas. Vamos a borrar el pedido. Y este pedido generaba, vamos a poner más chiquito, pedido que era este, generaba 4 entregas, 4 remitos. Cada remito generaba una factura. Pero el asunto es que entre esta entrega y esta entrega, quién sabe, pasaban 30 días. Y el plazo normal de pago, pongámosle que era 60 días, el cliente se lo tomaba a partir de acá. Quiere decir que desde que empezaba a entregarse el pedido, desde que se hacía la venta hasta que se cobraba, pasaban 90, 95 días, y encima la disconformidad del cliente, porque decía: yo pedí todo esto y me van entregando en episodios un modelo, otro modelo. Entonces, ¿qué ocurrió? Este hombre dice: bueno, vamos a ver si podemos lograr que de cada pedido haya menos entregas. Entonces llama al ingeniero de producción y le dice: ¿por qué tenemos que tener 4 o 5 entregas por cada pedido? Si los clientes me piden todos los modelos, nosotros tenemos un stock muy grande, una estantería, imagínense acá, del que salen los productos, una stock de producto terminado, que tenía 30.000 pares. Y se sacaba de acá y se hacía el picking con todos los pedidos que supuestamente iban al cliente. Entonces, ¿por qué no se entregaba? Y porque siempre, a pesar de haber 30.000 pares, siempre faltaba algún número, entonces los que estaban incompletos no se entregaban. Digo, ¿por qué no están todos los números? Porque se van gastando y esto se va fabricando según se van ingresando acá según un presupuesto de ventas que le llega a la gente de producción, y la gente de producción va ingresando según un presupuesto de ventas. Entonces se empezaba a complicar la cosa, porque decía: ¿por qué produce según el presupuesto de ventas? Y bueno, porque la gente de producción produce más o menos 3.000 pares por semana, 2.500, vamos a poner 2.500 pares por semana del mismo modelo. Entonces, imagínense, son 4 modelos. Cada vez que se volvía a fabricar un modelo pasaban 4 semanas. O sea, la primera semana, imagínense que esto es el mes. La primera semana se fabricaba el estándar, la segunda se fabricaba el
premium, el especial y el high-end. Y luego se volvió a fabricar el estándar. Y así sucesivamente. Entonces, desde que se fabricaba uno hasta que se volvió a fabricar pasaban, quién sabe, 30 días. Esto que se fabricaba eran los 3.000 pares que se mandaban al stock de producto terminado y luego se iban fabricando los otros. ¿Con qué criterio se fabricaban? Siguiendo una curva estandarizada, voy a hacer la curva nuevamente, siguiendo una proporción que el anterior ingeniero de producción la sacaba de las ventas. Entre otras cosas, se había olvidado de tener en cuenta lo que no se vendía. El tipo tomaba en cuenta lo que se estaba vendiendo, entonces obviamente cuando no se vendía, no lo tenía en cuenta y les quedaban las curvas mal. Primer corrección que se hizo fue decir, bueno, vamos a empezar a fabricar más de lo que más se venden para ver si mejoramos esto. De todas formas no alcanzó. Entonces, bueno, seguía este problema, no se resolvía. Y este señor implementó una especie de índice que era cuántos remitos se necesitaban para completar un pedido. En aquel momento estaban en 4 remitos por pedido. Dije, vamos a ponernos un objetivo de tener a lo sumo 2 remitos por pedido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en vez de hacer 2.500, 3.000 pares una semana, hagamos tiradas en vez de 3.000, hagamos 1.000 o hagamos 500 pares. Entonces aparece, ¿se acuerdan de esto? El sistema producción. Decía, bueno, la medida de mi éxito es todo lo que yo puedo fabricar. Si ustedes me meten dentro de la semana 3 o 4 setups, yo voy a decaer en mi producción. Entonces, gerencia general tenía que decirle a producción, mire, no se haga problema porque el objetivo ya no es que produzca más. El objetivo es que produzca lo que se vende. No me fabrique lo que usted quiere fabricar para obligar a mis vendedores a vender lo que usted fabrica, sino que fabrique lo que los vendedores venden, que es lo que en definitiva los clientes le piden. Más o menos a regañadientes lo entendió, pero tenían muchos problemas porque la fábrica había que modernizar algunas cuestiones. Entonces, hablando con el ingeniero de producción, directamente le preguntó qué podía hacerse para mejorar la producción. En principio era eso, mejorar la producción, agilizarla. Entonces, le contestó que harían falta algunas máquinas más modernas, en algunos puntos en particular, sobre todo en la zona de armado, y en base a eso empezó una investigación. El ingeniero de producción viajó a Italia para ver cómo estaba el estado del arte y qué era lo que se podía poner para modernizar eso, para ver si podíamos agilizar la producción. Entonces, vamos a ponernos un poquito en situación de cómo funciona esto. Un calzado básicamente tiene un proceso que arranca con el corte. El corte básicamente se sale de un cuero o de un rollo de vinílico y se cortan los pedacitos que van a componer la capellada del calzado, que puede ser un pedacito con esta forma, otro pedacito con esta forma, otro pedacito con esta forma, otro pedacito con esta forma, así
Son pedacitos que se van cosiendo en el siguiente paso, que es el aparado, donde toma la forma de lo que es la capellada de un calzado, donde la gente de aparado tiene unas maquinitas de coser, donde toma estas piecitas y las arma siguiendo este modelo. Acá tiene su vivo, sus cositas, sus cosas. Luego viene la parte de armado, donde todo esto se coloca en una horma. Esto se coloca en una horma, todo así flojo, y se le da forma. Lo voy a mostrar de frente. Esto es la horma, es la capellada, se coloca arriba, esto se tira hacia adentro, se le coloca una plantillita, luego se le coloca la base, una plantilla interna, y luego viene la parte de empaque, donde se coloca en una caja los dos pares de zapatos aquí dentro y se manda al depósito de producto terminado. Básicamente es así la cosa. Entonces, claro, cuando cambiaban muy seguido los modelos, tenían unas ineficiencias importantes. Si bien mejoró la parte de la cantidad de entregas por pedido, las ineficiencias eran importantes, hasta que se mejoró básicamente esta parte. Se hizo una mejora con unas máquinas un poco más modernas y esto mejoró bastante, pero aún así no era significativo. Entonces viene otro análisis de los tiempos que se tardaban en hacer cada una de estas cosas. Entonces resultó ser que desde la primera operación, desde que arrancaba, que entraba aquí a corte, hasta que llegaba armado, pasaban 14 días más o menos. Y luego la parte de armado y empaque podía tardar, entre una cosa y otra, 7 días, 6 días, por lo menos, 6 días. Ya era bastante rápida esta parte. En esta parte es donde se le incorporan las bases también, donde se preparan las bases. Y acá por acá se hace la parte de acá, que es un plástico duro que se llama cambre, que viene de esta parte de acá, pero no lo vamos a poner para simplificar. Entonces, ¿cuál fue la idea? Dijimos, o este señor mejor dicho dijo, vamos a ver qué podemos hacer si en vez de armar, o sea, empezar desde acá hasta acá un solo modelo, pudiéramos armar hasta acá. O sea, terminar esta parte, o sea, hasta que entra acá, ¿no? O sea, no el armado, digamos, vamos a terminarlo un poco antes para que se vea. Todavía no armo, hasta acá. Estos 14 días. ¿Qué pasa si nosotros tenemos stock de esto en vez de tener stock de esto? Porque pasaba lo siguiente también. Hasta acá se gastaban $7 y acá se gastaban otros $7. O sea que la mitad del costo, que era 14, se originaba acá y la otra mitad se originaba acá. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a, en vez de que el pedido llegue acá, al stock de producto terminado, que el pedido llegue acá y se arme lo que está pedido, con lo cual se achica muchísimo la cantidad de tiempo hasta que sale el pedido al cliente. Entonces empezó a hacer stock de capelladas. Pero fíjense cómo empiezan las cosas a
sin quererlo, no estaba estudiado de antemano, sin quererlo sucede lo siguiente. Averiguando, el ingeniero Guardiola, que era, creo que estudió con Wilson, estudiaron juntos. Bueno, o si no estudiaban juntos, por lo menos tomaban café juntos a la salida de la facultad, no sé, alguna facultad fue. Pasó lo siguiente, una cosa que nadie había pensado, que era lo siguiente, una capellada resulta que servía para el punto y el medio punto, por ejemplo, el número 8 y el número 8 y medio. Lo cual era una cosa muy buena, la misma, porque era muy poquita la diferencia, entonces se hacía la misma capellada. Y por otra parte, cada capellada servía para las 3 bases posibles, que eran, pongámosle, voy a dibujar la base sola. Imagínense un calzado de fútbol, una base con tapones fijos, una base con tapones roscados, y una base, en realidad podrían hasta hacer 4 bases, una base para césped sintético y algunas muy poquitas bases para piso de madera que era completamente lisa. Pero vamos a poner 3 para hacerlo más fácil. Pero básicamente estas son de suelo duro. Entonces tenía suelo normal, suelo blando, suelo duro. Con lo cual, fíjense, si cada base servía para el punto nominal y para el medio punto, quiere decir que una capellada servía. Pongámosle, por ejemplo, el número 8. Para el 8, para el 8 y medio, y cada una de estas para suelo normal, blando y duro. Normal, blando y duro. ¿Qué quiere decir? Que esta misma capellada me completaba 6 posiciones de inventario. Cosa que se descubrió haciendo, o sea, no estaba pensado antes. Yo les digo, no, porque hice un estudio concienzudo. Mentira. Cuando se empezó a hacer, se empezó a descubrir todas estas ventajas. Entonces, viendo esto, resultó ser que dijimos, bueno, vamos a hacer stock de capelladas. Y vamos a utilizar un sistema para hacer este stock, donde vamos a poner las capelladas en unas cajas de hecho mi amigo se fue a Colombraro y compró unas cajas grandes, esas cajas que son así, coloradas, con una etiqueta, y en cada etiqueta le puso, por ejemplo, estándar 8. Y se llenaba esa caja, se llenaba de capelladas. ¿Qué pasaba con esta cajita? Voy a borrarla. Estas cajas estaban al inicio de la zona de armado. De la zona de armado y al final de la zona de aparado. Las cajas estaban acá. Con su etiqueta. Cuando venía el pedido, le caía acá el pedido, la gente de armado tomaba lo que necesitaba de cada caja. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vaciaba la caja. Cuando la caja se vaciaba, volvía a la zona, antes de la zona de aparado, vacía.
Y la gente de Aparado sabía que tenía que llenar esta caja porque la etiqueta decía que esa caja normalmente tiene que estar llena y estaba vacía porque le había llegado a ellos. Entonces, empezó a haber una circulación de cajas vacías y llenas de un lado para el otro, y esta gente empezaba contra pedido a tomar de estas cajas y a seguir el proceso. Así de simple. Luego, Guardiola se enteró de que esto se llamaba Kanban. En ese momento no lo sabía, esa es la realidad, no tenía idea. Y esto circulaba como si fuera cuando ustedes piden la soda para su casa, que dejan los sifones vacíos y el sodero sabe que lo tiene que cambiar por sifones llenos, nada más que eso, no es otra cosa más compleja. Empezó a funcionar así, sin computadora, sin nada. Empezó a funcionar. Cuando esto se puso en funcionamiento, resultó ser que esto se siguió para atrás. Entonces, los proveedores de rollos de sintético, los proveedores de cuero, los proveedores de adhesivos, también empezaron a funcionar de esa manera. Entonces, se empezó a trabajar sobre los proveedores para decirle, te hago una orden de compra, pero no quiero que me entregues todo. Entregarme todo quería decir que me iba a facturar todo. Pero la compra estaba hecha. Lo que ocurre es que estaba el pedido, digamos, acomodado verdaderamente a las necesidades. En algunos casos se podía hacer, en otros no. Había algunas cosas que eran importadas o cosas que tenían que hacer con lotes grandes, no se podía, pero en la gran mayoría de las cosas sí. Entonces empezó a funcionar todo esto con esta mecánica, para atrás también, desarrollando a los proveedores. Entonces, ¿cómo termina esto? Resultó ser que esto funcionó y se puso a punto necesitando solamente 7/8000 capelladas. Y el stock de producto terminado, que era 30.000 unidades, bajó a 2.500. ¿Cuál era el argumento frente a nuestros clientes? Que le podían entregar cualquier número en cualquier momento sin necesidad de armarle un pedido completo. Si el cliente en su pedido del cliente quería algo así, se le entregaba sin problemas, con lo cual el cliente tampoco tenía que tener en sus depósitos gran cantidad de producto. Pongámosle que para lo apto para poder manejar una demanda eran 1000 pares, pudo bajarlo a 500. ¿Por qué? Porque cada vez que necesitaba un número, que se le quedaba algún modelo con algún número vacío, pedía ese número y listo. Todo eso se podía hacer porque había una fábrica acá en el país. Los que trabajaban con productos importados, que tenían que venir los containers llenos de productos siguiendo una curva porque no podía ser de otra forma y que cada 3 meses les llegaba un cargamento, esa gente estaba mucho más complicada, mientras que con una fábrica acá se podía hacer todo esto. Con esto que terminó pasando, que las ventas, que eran de más o menos 8.000 pares mensuales, fíjense que menos que la producción, y el stock crecía cada vez más, pasaron a ser 22.000 pares mensuales. El stock de producto terminado bajó de 30.000 a 2.500. Y el stock de capellada, que en aquel momento no había, pasó a ser de 7.000. Pero si ustedes lo valorizan esto, acá tenemos 30.000 por 14, daba así como, algo así como $420.000. Este 7.000 por 7 daba 49.000.
tuvo que aumentar los stocks, pero de acá se ahorraron casi $390.000 que quedaron liberados. Como a los clientes no necesitaban hacer compras tan grandes, se liberó del rubro cuentas a cobrar una cantidad importante, con lo cual se hizo mucho más chica, y aumentaron significativamente las disponibilidades. Entonces este señor resolvió este problema empezando a resolverlo y fue encontrándose con soluciones que no podía haber ubicado o encontrado si no hubiera empezado a resolver el problema. Esa es la moraleja de esta historia. Uno después le puede poner teoría a todo esto. Básicamente tiene que ver con que el just in time, que tanto se habla, básicamente se resume en una sola pregunta que hay que responderse, que es: ¿qué es lo que guardo? ¿Qué es lo que guardo? Porque es muy fácil decir, yo tengo que fabricar exactamente lo que vendo al momento que lo vendo. Sí, pero a veces no se puede. Es como si yo tuviera una mueblería y tengo que fabricar un mueble que lleva 7 clavos y yo tengo que ir a buscar 7 clavos a la ferretería para fabricar ese mueble, y termino de fabricar ese mueble y voy a fabricar otro que lleva 9 clavos, voy y compro 9 clavos en la ferretería. Tampoco es así. Se trata de estandarizar, y todo se resume en un concepto que se llama grados de libertad de los stocks. O sea, ¿qué pasaba? Yo tenía un stock que no tenía ningún grado de libertad, un zapato terminado, para lo único que podía servir era de esa caja entregárselo al cliente. Nada, no tenía un grado de libertad. Mientras que la capellada, guardada acá, tenía 6 grados de libertad. Entonces, el just in time, en definitiva, es encontrar una solución de compromiso entre mantener la mayor cantidad de grados de libertad posible de los stocks y al mismo tiempo minimizar el tiempo de delivery. Porque yo esto no lo podría haber llevado hasta acá, donde posiblemente sí, el rollo de sintético tenía 6×4, 24 grados de libertad, porque me servía para los 6 modelos, para los 4 modelos. Pero ¿qué pasa? Desde acá hasta acá pasaban 25, 30 días, no sé, 25 días, un número así. Mientras que de acá a acá eran solamente 6 días. Entonces, hay una solución de compromiso entre qué es lo que hay que optimizar, qué es lo que hay que ir probando y viendo, entre los grados de libertad del stock que tengo y el tiempo de delivery que tengo. Es como una pizzería. Una pizzería no amasan cada vez que uno pide una pizza. Los bollitos de pizza los tienen hechos, porque es lo que más tarda, porque tardan 24 horas en hacerse estos bollitos. Ellos los tienen que tener hechos. Pero estirarla y ponerle las cosas arriba y ponerla en el horno, quién sabe, son 6 minutos. Entonces esto ya lo tienen. Si uno dijera hacer un just in time furioso en una pizzería, equivaldría a que uno pide una pizza de mozzarella, viene el tipo, agarra la harina, la arma, todo, mire, espere, venga mañana, porque hasta que se suba la masa y se haga todo esto, tengo que hacer los bollitos, todo. ¿Me explico? Uno tenía que pedir una pizza con 48 horas de anticipación. O, si no, la otra exageración sería que un tipo diga, mira, acá se venden tantas pizzas de mozzarella, tantas de cebolla, tantas... Bueno, hagamos todo, tengamos todo hecho. Tampoco, porque uno nunca sabe la mezcla de producto que va a terminar vendiendo. Ustedes, si quieren observar un sistema just in time muy bueno, porque la realidad es que es muy bueno, no desmerece a nadie, fíjense cómo trabaja una pizzería y qué es lo que guarda y cómo maneja los grados de libertad de lo que tiene. ¿Por qué? Porque de repente una salsa se puede convertir en una salsa picante simplemente agregándole picante.
no hace falta tener un stock de salsa común y un stock de salsa picante. Y las diferentes modelos de pizza que tiene, el tipo las va armando con los diferentes tipos de salsa, los diferentes tipos de queso, y cada cual tiene bastantes grados de libertad. Y todo eso se traduce en este momento, no en este momento, ni en este momento, mucho peor. Entonces, esa es un poco la idea, pero tiene, ya les digo, dos niveles. Primero, el nivel parecido a la meta, ¿no? Tiene el nivel de cómo se solucionó el problema y cómo a partir de solucionar el problema aparece la teoría que lo explica. Entonces, ustedes en su vida profesional van a resolver muchos problemas y la teoría que explica cómo se unen los puntos para atrás, como decía el viejo Jobs, los puntos para atrás es fácil unirlos, lo que no se puede es unir los puntos para adelante. Esto, el unir los puntos para atrás, es la teoría. Entonces, volviendo al tema, Kanban, Just in Time, no es agarrar un manual y que simplemente todo se pueda llevar a un manejo Just in Time. Hay que ver cada cosa. El Just in Time es un camino en el cual hay que meterse, en el cual hay que saber cuál es la mejor solución que se puede adoptar ahora. Porque a veces cambian las cosas brutalmente. De repente, qué sé yo, no sé, donde ustedes están trabajando, no quieren fabricar más una cosa y lo quieren traer de China. Y de China viene un container cada 6 meses. Se cayó a pedazos de Just in Time. Por ejemplo, en esta fábrica, a Guardiola le pasó algo parecido. De repente se tomó la decisión, la tomó él en definitiva porque le convenía, de traer capelladas de China. Entonces, ¿qué pasa? Hizo traer un container cositas acá, sus rayitas, un container con 30.000 capelladas. ¿Qué hizo? ¿Trajo un modelo raro? ¿Trajo un modelo astronómico, qué sé yo, atómico, lo que fuera? No. Trajo una curva numérica de tantos números 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Las cantidades más o menos estadísticas de venta, pero de un modelo que estaba fabricando. No trajo un modelo raro. Entonces, ¿qué pasaba? Este modelo, que era el estándar, era exactamente igual el que fabricaba que el que importó. Este lo importó porque le costaba $3 la tonelada, la capellada. Este le costaba 7. Era un negocio muy bueno. Pero trajo el mismo que estaba fabricando. Entonces, a medida que se iba quedando sin alguno, fabricaba el que le faltaba. Y no desperdició nada de este container, que era el error que cometían muchos, que les quedaban, traían grandes cantidades de calzado importado y le quedaban sueltos el número 46, el número 5,5, cosas por el estilo. Cuando uno fabrica exactamente el que está importando, aprovecha perfectamente la diferencia que puede tener en el costo y verdaderamente sirve. Esa es un poco la idea también. Entonces, si hubiera tenido que importar todo este saltaba en pedazos, no se podía hacer nada. Entonces, los picos de consumo los solventaba con fabricación nacional y la base del consumo la tenía en producto importado que le salía mucho más barato. Es otra manera también de entenderlo. O sea, por eso les repito, cuando se habla de Just in Time, es como les decía la vez pasada, cuando se habla del análisis FODA y todo eso. Uno lo puede poner en un PowerPoint, pone un título y se acabó la historia, y lo puso ahí, hizo el título, pero es lo mismo que nada, ¿no? Hay que hacerlo.
hay que hacerlo, pero no que se lo cuenten, que ustedes lo hagan. A veces lo pueden hacer en la vida real, a veces lo pueden hacer en un ejercicio, pero la idea es que lo hagan, que lo hagan, y a partir de hacerlo empiezan a aparecer las soluciones y empiezan a aparecer las explicaciones teóricas de por qué lo hicieron. No hace falta saber Kanban o haber leído la meta para hacer esto. Me consta, porque Guardiola no las había leído, esto pasó hace 20 años. Y el Kanban no era una cosa importante. Y de hecho, muchos que hacen Kanban, como muchos que hacen ISO 9000, hablan, pero no lo hacen. Esa es la cuestión. La diferencia fundamental es entre haberlo hecho y no haberlo hecho. En el caso de ustedes, hacerlo es, por ejemplo, hacer los ejercicios. Hacerlo es discutirlo con sus compañeros, discutirlo con su ayudante de trabajos prácticos. Eso es hacer. Y es la única forma en que esto se aprende. Bueno, en la próxima vamos a hablar de otro concepto que también se está diseminado por ahí, que dice la calidad se fabrica. Bueno, vamos a ver si le podemos dar respuesta a ese concepto. Hasta luego. Vamos, Wilson.